Solamente que, buenas tardes. Como ustedes saben, soy Scarlett Gómez y mi trabajo trata sobre la apertura de una compuerta curva para la mezcla térmica de líquidos. Entonces, primero, lo que quiero mostrarles es el esquema del mecanismo que se estudió. Bien. En este esquema pueden ver tres tanques. Uno de ellos, que sería el tanque 2, inicialmente se encuentra lleno. Además, se tienen dos cañerías, las cuales tienen una válvula cada una, y se tiene una compuerta, la cual puede girar alrededor de un eje liso, de este modo se evita la fricción, el cual, bueno, ambos son rígidos. Además, bueno, pueden ver que en el tanque 1 y en el tanque 2 tiene que existir líquido. Este líquido es uno solo, digamos, pero tiene distintas temperaturas. En el tanque 2 la temperatura es mayor. Cabe recalcar que el líquido en el tanque 2 no está en contacto con la compuerta. Y además, en un inicio, el tanque 1 debe estar vacío. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Se abre la válvula 1 y entra líquido en el tanque 1. Este líquido aumenta en altura hasta llegar a una altura h, que sería la altura del muro, y en este momento todavía no está en contacto con la compuerta, entonces sería una primera etapa. La segunda etapa comienza cuando el líquido entra en contacto con la compuerta hasta que el líquido logra abrir a la compuerta. Una vez la abre, se permite que siga circulando líquido, de modo que el líquido que se encuentra en el tanque 2 y el tanque 1 se puedan mezclar. Con ayuda de un mezclador, esta mezcla debería ser más rápida. Entonces, se cierra la válvula 1, una vez pasa el tiempo prudente, se enciende el mezclador, se espera que el líquido llegue a el equilibrio térmico y después se abre la válvula 2 para que el líquido resultante sea transportado al tanque 3. Una vez el tanque 3 está lleno, se cierra la válvula 2. Bien, se pueden ver dos cosas importantes. Primero, la compuerta tiene una forma de un cuarto de circunferencia de radio R. Además, esta altura h es importante ya que permite que se acumule la suficiente cantidad de líquido en el tanque 1 para que después en el momento de la mezcla se pueda regular la temperatura a la que se desea llegar. Y bien, también otra cosa importante es que el mecanismo tiene que estar compuesto en general por materiales aislantes, de modo de evitar transferencias de calor antes de que ocurra la mezcla. Bien, el objetivo de estudio, bien, sería encontrar la altura de líquido necesaria para que la compuerta se pueda o esté a punto de abrirse. Entonces, para esto se encontrará esta altura para una compuerta curva y además se hará lo mismo para una compuerta plana de modo de comparación. Otra cosa es que se va a trabajar con la profundidad del líquido, medidas de la superficie del líquido hasta el fondo de la compuerta, para luego encontrar la altura del líquido necesaria. Bien. Primero que todo, se modeliza el contacto. Como pueden ver, es importante que antes de que la compuerta se abra, no haya filtraciones de líquido
desde el lado derecho de la compuerta hasta el lado izquierdo. Por lo tanto, lo que se piensa es que el muro posee una goma que evita el paso de líquido de un lado al otro, en los dos casos. Y además cubre cierta superficie de la compuerta. Sin embargo, lo que se hace es que se modeliza el contacto como puntual en los dos casos. Y además se piensa que es, en el caso de la compuerta curva, vertical, y en el caso de la compuerta plana, es perpendicular a la superficie de contacto. Con esto pasamos al análisis. A nosotros lo que nos interesa son las primeras dos etapas, que sería la etapa en la que el líquido crece a una altura h, que sería la altura del muro, y después la etapa en la que éste está en contacto con la compuerta. Entonces, en la primera etapa, las únicas fuerzas que aparecen son el peso de la compuerta y las fuerzas de reacción, es decir, la de contacto con el muro y la reacción del vínculo, en los dos casos. Luego, una vez el líquido está en contacto con la compuerta, lo que ocurre es que éste comienza a ejercer una fuerza sobre esta. Entonces, en el caso de la compuerta curva, para facilitar el trabajo, ya que el diagrama de presiones para una compuerta curva es bastante complejo, lo que se hace es descomponer a la fuerza que ejerce el líquido sobre la compuerta en sus componentes vertical y horizontal. Y en el caso de la compuerta plana, se trabaja con la fuerza tal cual. Entonces, pasamos a encontrar los datos necesarios para resolver este problema con la compuerta curva. Bien, para esto encontramos componente horizontal y vertical. Como pueden ver, las componentes horizontal y vertical están hechas por... Esta sería la componente horizontal, ¿bien? Y para encontrarla solo tengo que encontrar el volumen del diagrama de presiones horizontal. Y en el caso de la componente vertical, que sería FAG2, tengo que restarle a FAG', que sería la fuerza que se ejerce debajo, que es ejercida hacia esta porción de líquido, bien, para que esta no se desplace hacia abajo, le resto el peso de esta porción de líquido. De este modo encuentro la componente vertical. Entonces, en el caso de la componente horizontal, lo que debo hacer es multiplicar a la presión en el fondo de la compuerta por un medio de la altura, de la profundidad del líquido por el ancho de la compuerta. Esto resulta en esta expresión que tenemos acá. En el caso de la componente vertical, lo que se hace es encontrar el volumen de este diagrama de presiones, que para hacerlo, bien, primero debemos conocer esta magnitud que es C, que, bueno, con Pitágoras, digamos, y utilizando el hecho de que la compuerta es un semicírculo de radio, un cuarto de circunferencia de radio R, podemos encontrar que C tiene este valor. Entonces, nos queda que FAG' sería la presión en el fondo de la compuerta por el valor de C por el ancho de la compuerta, de modo que este sería el valor de FAG'. Bien. Luego debemos encontrar el peso de esta porción de líquido. Bien. Y para ello, lo que se hace es, primeramente, encontrar el volumen de esta porción de líquido. Para hacerlo, se toma en cuenta que tenemos que encontrar esta área. Una vez se encuentra esta área, se puede multiplicar por el ancho de la compuerta y así se obtiene el volumen. Entonces,
como esta área es algo complicada, lo que se hace es dividir o hacer una resta de áreas. Entonces, se toma este cuadrado que incluye, digamos, la altura o la profundidad h. A esta área se le resta esta sección de circunferencia. Y para no restar de más, se le suma esta sección o este triángulo de acá. Bien, entonces, una vez se hace eso, se puede encontrar el área que se está buscando. A esta área se la multiplica por el ancho de la compuerta y después se multiplica por el peso específico, que sería densidad del líquido por gravedad, y de este modo se encuentra el peso de esta porción de líquido. Luego, es conveniente utilizar a las fuerzas FAG' y el peso de esta porción de líquido por separado, ya que no es difícil encontrar su ubicación. Entonces, en C sobre 2, como vimos en el diagrama visto anteriormente. Sin embargo, en el caso de WL, o el peso de la porción de líquido, es un poco más complicado. Entonces, de nuevo, se vuelven a usar las áreas planteadas anteriormente y, digamos, estas áreas por tabla se pueden encontrar sus centroides. Entonces, disculpen, acá está. Entonces, tenemos el área y el centroide del círculo. Lo que se hace en este caso es que se utiliza un sistema de ejes que, digamos, no es el original, y luego se pasa al sistema de ejes que se está utilizando, o el sistema de referencia que se está utilizando. Bien, entonces, una vez se hace esto, que se puede ver en el trabajo escrito, se obtiene que el centroide de esta semicircunferencia está ubicado en esta posición de X. Entonces, como nos interesa solo la ubicación en X de esta fuerza porque es vertical, lo que se hace es utilizar una expresión que nos permite reemplazar a estos centroides y las áreas de modo de luego encontrar la ubicación en X, que termina siendo esta. ¿Bien? Bien, ya obtuvimos los datos que necesitamos para la compuerta curva. Ahora pasamos a los datos que necesitamos en el caso de la compuerta plana. Nosotros lo que debemos hacer es encontrar el volumen del diagrama de presiones para esta compuerta, digamos. Entonces, para ello necesitamos la relación entre las formas de las compuertas, que la compuerta plana comienza donde comienza la compuerta curva y termina también donde termina la compuerta curva. Entonces, acá lo que se puede ver es que el ángulo θ, bien, de estos dos triángulos que son semejantes, es igual a el arco tangente de R sobre R. Entonces, esto quiere decir que el arco tangente de 1 es igual a 45 grados. El ángulo es de 45 grados. De modo que, como son triángulos semejantes, lo que yo puedo decir ahora es que el seno de 45 grados es igual a el opuesto, que sería h, sobre la hipotenusa, que es L, que es lo que nos interesa. Entonces, despejamos L, obtenemos que L es igual a 1 sobre raíz de 2h, y lo que nos queda es que a L se multiplica por la presión en el fondo de la compuerta, que ya la conocemos, y por el ancho de la compuerta, y todo esto por un medio. De modo que nos queda que la fuerza que ejerce el líquido sobre la compuerta plana es esta. Con esto podemos pasar a la resolución del problema.
lo que se hace es plantear el momento respecto del eje. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta distintas cosas. Primero, como se quiere la altura o la profundidad del líquido necesaria para abrir la compuerta, hay que pensar que esta fuerza debe valer cero, o la fuerza de contacto debe valer cero, debe ser nula en el momento en que está a punto de abrirse la compuerta. Entonces, el momento de esta fuerza es nulo. Luego, en el caso de la fuerza de reacción del vínculo, lo que ocurre es que está aplicada en el eje, por lo tanto, este momento también vale cero. Luego, en el caso de la compuerta plana ocurre lo mismo. Estos momentos también vale cero por la misma razón, por lo que queda que la compuerta, al momento que ejerce el peso de el líquido sobre la compuerta. Bien. Con esto pasamos a la proyección. Bien, proyectamos estos momentos en el eje Z, teniendo en cuenta nuestro sistema de referencia, y simplificamos. Reemplazamos datos obtenidos anteriormente y simplificamos. En el caso de la compuerta curva nos queda esta expresión. Vemos que no se puede despejar la profundidad necesaria para abrir la compuerta curva, porque, digamos, aparecen expresiones bastante complejas. Entonces, lo que se hace es llevar a esta expresión a su forma más reducida, digamos, y se buscan las raíces de esta expresión. Lo mismo ocurre, o similar, con la compuerta plana. En este caso, lo que ocurre es que luego de reemplazar datos y todo esto y simplificar, llegamos a esta expresión que es un polinomio de tercer grado. Se puede ver que también no se puede despejar la profundidad, por lo que recurrimos a graficar y encontrar las raíces. Entonces, lo siguiente que se hace es darle valores o 3 grupos de valores a estas expresiones. Por ejemplo, se usó en general los mismos valores exceptuando por los radios y por el líquido. Se utilizó aceite mineral, cera y mercurio, y para cada uno sería 2 metros de radio en el caso del aceite mineral de la compuerta, 2,5 metros de radio en el caso de la cera para la compuerta, y después lo mismo, 3 metros de radio en el caso del mercurio. El resto de los datos son lo mismo. Entonces, para estos datos se encuentran las raíces. HA corresponde a la compuerta curva y HB corresponde a la compuerta plana. Se puede ver, por ejemplo, que en el caso de los valores para el mercurio, la compuerta curva se abre con una mayor altura de líquido que la compuerta plana. Sin embargo, en el caso de la cera, la compuerta plana se abre con una mayor profundidad de líquido, a diferencia de la compuerta plana. Esto equivale a que las alturas también, por ejemplo, en el caso de los valores 3, se necesita una mayor altura de líquido para abrir una compuerta curva que una compuerta plana. Entonces, esto lo llevamos a un gráfico. Bien, acá pueden ver, por ejemplo, si tiene la marca B, quiere decir que es la compuerta plana, y si tiene la marca A, quiere decir que es la compuerta curva. En este caso son los valores 3, o sea, el mercurio. Bien, entonces, se puede ver eso que estábamos hablando anteriormente. Se requiere menor profundidad de líquido para abrir una compuerta plana que la compuerta
curva. Sin embargo, con los otros dos valores, o con los otros dos grupos de valores, se puede ver que se requiere menor profundidad de líquido para abrir una compuerta curva que la compuerta plana. Otra cosa que me gustaría aclarar es que en todos los casos el valor de H es positivo, por lo que estos valores son solución al problema. Bien. Ahora pasamos a lo siguiente. Lo que se hizo fue graficar la masa de la compuerta en función de la profundidad del líquido necesaria para abrirla. Para esto, de las expresiones que vimos anteriormente, se despeja la masa porque, digamos, no se puede despejar H. Entonces, se grafica y, bueno, primero voy a mencionar algo. Pueden ver que a mayor es la masa de la compuerta, mayor es la profundidad. O sea, importante que me gustaría mostrarles. A ver si puedo salir de acá. A ver, ahora sí. Hay algo que ocurre que se me hace muy interesante, y es que para masas relativamente pequeñas se necesita menos altura o menos profundidad de líquido para abrir a la compuerta plana. Pero para masas más grandes se necesita menos altura o menos profundidad de líquido para abrir a la compuerta curva. Un ejemplo es en el caso del mercurio. Se puede ver que a partir de los 1898 kilogramos aproximadamente, una vez se sobrepasa esta masa, la profundidad necesaria para abrir a la compuerta es menor para una compuerta curva. Pero si se toman masas menores, la profundidad necesaria para abrir la compuerta es menor para una compuerta plana. Ocurre lo mismo con los otros valores, si los comparamos. Sin embargo, ocurre con masas aún más chicas. Bien, el punto de intersección entre las las funciones está para masas más chicas. Por esto ocurrió que en los datos que se dieron, o en los valores que se dieron, se necesitaba mayor profundidad de líquido para abrir a la compuerta plana. Bien. Con esto llegamos a la siguiente conclusión. Respondiendo a la siguiente pregunta, que sería, ¿vale la pena utilizar una compuerta curva? Se puede decir que depende de la masa de la compuerta. Sí, y de los datos también dados en el problema. Es decir, para masas relativamente pequeñas, tal vez sea mejor, si lo que se quiere es la menor profundidad de líquido para abrir la compuerta, tal vez sea mejor utilizar una compuerta plana. Pero para masas relativamente grandes, tal vez sea mejor utilizar una compuerta curva. Además, me gustaría dar otra alternativa de ejercicio, y es que como no se utilizó en ningún momento, a ver, voy a poner esto. Como no se utilizó en ningún momento el líquido que se encuentra al lado izquierdo de la compuerta, o no se incluyó nunca en los cálculos, y además no se trabajó con las temperaturas, que es algo que si ustedes tienen ganas lo pueden hacer,
También se puede plantear otro problema, que es el utilizar esto para crear un método de separación de líquidos. Por ejemplo, si tenemos dos líquidos no miscibles y con distintas densidades, tal vez lo que se podría hacer es buscar la altura necesaria la profundidad necesaria de líquido para abrir la compuerta, lo cual llevaría a dos situaciones posibles. Una puede ser que solo uno de los líquidos afecte a la compuerta, de modo que la resolución del problema no sería muy distinta. Y otra situación que puede darse es que los dos líquidos afecten a la compuerta. Y si esto fuese así, habría que incluir las fuerzas que ejercen cada uno de los líquidos sobre la compuerta. Bien, con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias.